Piensa en el siguiente escenario. Un pueblo fantasma cubierto de polvo rojo, donde las puertas de las casas aún se mecen con el viento, aunque nadie viva allí desde hace décadas. En el centro de la calle principal, una carreta volcada sigue dejando marcas en la tierra como si algo o alguien la moviera por las noches. Y entre las sombras del cañón, una silueta cubierta de piel y cicatrices acecha desde lo alto, gruñendo bajo una luna enferma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos nombres desaparecen de los mapas del viejo oeste? ¿Por qué hay zonas que ni los más valientes se atreven a cruzar? Esta historia nació en uno de esos lugares malditos, donde las leyendas del viejo oeste se entrelazan con verdades demasiado peligrosas para ser contadas. Todo comenzó con una bolsa de plata manchada por el tiempo y una súplica hecha entre dientes por un hombre medio ciego, con olor a aguardiente y azufre. Su voz temblaba, pero no por miedo a morir, sino por saber lo que habían visto. Y quien aceptó ese encargo fue Joaquín Murrieta, un hombre perseguido no solo por la ley, sino por las consecuencias de sus propias decisiones. Él no lo sabía entonces, pero aquella ruta lo llevaría directo a la Quebrada del Lobo, un lugar donde hasta el eco parece huir y donde algo camina entre los matorrales con garras que rompen la piedra y ojos que recuerdan. No fue una cacería, fue una trampa. Y desde esa noche, Murrieta ya no duerme, porque lo que encontró allí lo sigue esperando. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. La Quebrada del Lobo no era un lugar al que se llegara por error. Era una herida abierta en la tierra, un tajo profundo entre colinas rojizas que parecían sangrar al caer el sol. El aire allí no se movía como en otros sitios, se detenía, como si el tiempo mismo se negara a cruzar ese abismo. Las piedras, agrietadas por el calor, parecían respirar en silencio, guardando secretos que nadie había pedido escuchar. Joaquín Murrieta llegó al anochecer, guiado por el peso de unas monedas malditas y la mirada vacía de aquel viejo que le rogó traer una cabeza que no era humana. Escogió acampar junto a un árbol seco, de ramas negras como garras, justo frente a un antiguo corral carcomido por el olvido. El lugar olía a madera podrida, sudor rancio y algo más. Algo que flotaba en el ambiente como el recuerdo de una masacre que nadie se atrevía a nombrar. Esa noche, el silencio fue absoluto. Ni los grillos se atrevían a cantar. Solo el crepitar del fuego y los latidos cada vez más lentos de su propio corazón. Entonces lo oyó. No fue un sonido común. Era el eco de cascos golpeando la tierra seca, pero sin caballo que los acompañara. No había bramidos, ni resoplidos, ni sombras moviéndose entre los matorrales. Solo ese golpeteo cadencioso, como si algo invisible rodeara el campamento, midiendo sus pasos con una intención precisa y oscura. Murrieta desenfundó su revólver con lentitud. No disparó. Solo esperó, mirando hacia la espesura sin luna, con la sensación helada de estar siendo observado desde múltiples direcciones. No había ojos visibles, pero sí presencia, una que arañaba el alma desde dentro. Al amanecer, encontró las marcas. El suelo, endurecido por años sin lluvia, mostraba claramente algo. Imposible, huellas profundas de garras, 4 dedos curvos, distantes entre sí, marcando un paso erguido. No eran de oso ni de puma, eran más largas, más pesadas y demasiado simétricas, como si la criatura supiera exactamente dónde pisar para ser notada, pero nunca atrapada. Una cerca próxima estaba rota, no astillada, arrancada, como si algo la hubiese atravesado con furia y luego simplemente desaparecido. En una de las vigas había algo más,
un símbolo quemado, antiguo, de líneas en 1900 en espiral que terminaban en puntas como dientes. Murrieta no lo reconocía, pero su estómago se revolvió apenas lo tocó. En el borde de la madera, gotas secas y oscuras, ya endurecidas por el sol, contaban una historia sin testigos. Alguien había sangrado allí, o algo. Recordó entonces las palabras del viejo. No camina como bestia, camina como hombre, pero no lo es. Esa mañana, los buitres volaban en círculos sobre la quebrada, pero no bajaban, como si temieran tocar la tierra que los alimentaba. Y Murrieta, por primera vez en años, sintió la urgencia de rezar, no por su vida, sino por su alma, que ya empezaba a resquebrajarse, porque aquella criatura no solo cazaba cuerpos, también sabía hundirse en la mente, en los recuerdos, en las culpas que uno no puede enterrar, y esa fue la primera noche que Joaquín Murrieta soñó con los ojos. No unos ojos humanos, ni de animal, sino unos ojos grandes, oscuros y llenos de rencor. Ojos que lo mirarían desde la maleza por muchas noches más. Las huellas lo guiaron más allá de la quebrada, cruzando un sendero oculto entre rocas afiladas y sombras que se estiraban como garras. Allí, atrapada entre dos colinas que parecían vigilar en silencio, Murrieta encontró la casa. Era una estructura derrotada por los años. Madera podrida, el tejado vencido, las ventanas rotas como si algo las hubiese atravesado desde dentro. Las bisagras de la puerta colgaban torcidas y en el suelo del porche yacía una muñeca sin cabeza, cubierta de polvo y con la tela desgarrada en forma de espiral. Dentro, el silencio era espeso, no el de un lugar abandonado, sino el de algo que fue arrancado del tiempo. Las paredes conservaban manchas oscuras que no se atrevían a secarse del todo. Un candelabro volcado, una silla rota frente a una chimenea que ya no sabía lo que era el fuego, y una Biblia abierta con las páginas arrancadas justo antes del Apocalipsis. Sobre la mesa, Murrieta encontró un diario. Estaba rasgado, húmedo en las esquinas y olía a moho y a miedo. Pasó las páginas con cuidado. La escritura comenzaba firme, pero se deshacía con cada línea, como si la cordura del autor se quebrara al escribir. Primero fueron los aullidos, todas las noches, siempre en lo alto. Luego, el pozo empezó a oler raro, como si algo respirara desde el fondo. El hombre de ojos blancos vino a visitarnos, y luego no dormimos más. Murrieta apretó los dientes. Aquellas palabras no eran metáforas, eran un testimonio, un rastro de una presencia que no dejaba huellas comunes. Afuera el viento había cesado, todo estaba quieto, como si la misma quebrada contuviera la respiración. Se acercó al pozo, cubierto en parte por ramas secas, miró hacia abajo. La oscuridad era absoluta, como si tragara la luz misma, pero algo brillaba, algo atrapado entre las raíces expuestas, un puñado de pelo negro, pegajoso, enredado con vetas de sangre seca. No era pelo de caballo, tampoco de coyote. Era más grueso y más oscuro, como si nunca hubiera tocado la luz del día. Murrieta se agachó, no se atrevió a tocarlo. Su cuerpo ya sabía lo que su mente aún intentaba negar. Aquello no era de ningún animal conocido, y entonces lo sintió. No un sonido, una presión, como si el pozo lo mirara desde abajo, como si esa cosa estuviera ahí, quieta, recordando, esperando. El silencio volvió a romperse, no por un ruido, sino por un susurro apenas audible que no venía del viento ni de su imaginación. Era una voz seca, repetitiva, que decía su nombre como si lo conociera desde antes de nacer. Murrieta. Esa noche no encendió fuego. Sabía que la luz llamaba cosas que preferían la sombra, y aunque sus párpados pesaban, no se permitió dormir, porque ahora sabía que aquello que cazaba también soñaba.
Murrieta regresó al pueblo al atardecer, buscando más munición y algo de tabaco para calmar el temblor que comenzaba a instalarse en sus manos. El aire en el lugar era más denso que antes, como si el polvo mismo llevara consigo los ecos de lo que no se debía nombrar. Las calles, antes vacías, ahora parecían observar. Cada puerta cerrada, cada ventana tapiada, murmuraba con el viento una advertencia sin voz. Frente a la iglesia en ruinas, una estructura carcomida por el sol y la resignación, encontró un puesto improvisado. Unos sacos blancos, abiertos y empapados de sudor ajeno, contenían sal gruesa con vetas rojizas, como si hubieran sido mezcladas con algo más. Detrás del puesto, un hombre alto, exageradamente delgado, se mantenía inmóvil. Su sombrero cubría parte del rostro, pero no lo suficiente para ocultar esos ojos hundidos que brillaban con un fulgor enfermizo. Su piel parecía tensa, como si se estirara para mantener dentro algo que deseaba salir, y cuando habló, su voz no encajaba con el cuerpo. Era húmeda, resbalosa, como si viniera desde una garganta que ya no pertenecía a un hombre. «Cuidado por donde pisa, forastero. Esta tierra tiene hambre». Murrieta lo miró sin responder. No era el tipo de amenaza que se resolvía con plomo. Había algo más, algo en la forma en que aquel hombre, si es que lo era, pronunciaba cada palabra como una sentencia. Era como si no le hablara a él, sino a algo que venía detrás. Esa noche, ya lejos del pueblo, Murrieta encendió una pequeña fogata entre las rocas, protegiendo la llama del viento. Mientras afilaba su cuchillo en silencio, volvió a sentirlo. Primero fue un escalofrío, luego la certeza. Alzó los ojos, y ahí estaba, de pie en lo alto de la loma, inmóvil, como si hubiera brotado de la tierra, el vendedor de sal, el mismo sombrero, la misma figura huesuda. Pero esta vez sus ojos ardían, no como reflejo, ardían de verdad. 2 carbones encendidos, observando sin pestañear. No se movía, no respiraba, solo lo miraba, como si esperara que Murrieta cerrara los ojos, aunque fuera por un segundo. Murrieta tragó seco, no por miedo a morir, sino porque por primera vez no estaba seguro de estar despierto. A su alrededor, los grillos habían enmudecido. El fuego se agitó con un chasquido, como si el aire se contrajera. Cuando volvió a mirar hacia la colina, ya no había nadie, pero el olor a sal y ceniza aún flotaba en el viento, y desde las rocas un susurro bajo, casi imperceptible, reptaba hacia él. Esta tierra tiene hambre. La noche cayó como un velo espeso, y la luna llena se alzó sobre el desierto como una cicatriz brillante en un cielo enfermo. No iluminaba, abría, rasgaba la oscuridad y dejaba al descubierto cosas que jamás deberían haber sido vistas. Murrieta no dormía, el aire se había vuelto helado y los sonidos del entorno parecían agrietarse con cada suspiro del viento. A eso de la medianoche, el primer aullido rompió el silencio. No era el lamento de un lobo, era algo más arrastrado, húmedo, como si la garganta que lo emitía estuviera hecha de barro y hambre. Tomó su carabina y subió, con pasos lentos pero firmes, hacia una caverna que había visto días antes, escondida entre las sombras de unas rocas cortadas a cuchillo. A medida que se acercaba, los ecos parecían distorsionarse, como si el sonido mismo estuviera siendo devorado por la cueva. Dentro, el aire era más denso, cargado con un hedor agrio, una mezcla entre metal oxidado y carne dejada al sol. La oscuridad era total, pero cuando encendió su lámpara, lo vio. Un lecho de huesos. No era una escena de muerte común. Eran restos humanos, piernas dobladas al revés, costillas abiertas como pétalos secos, mandíbulas sin lengua. Mezclados entre ellos, cascos de mula y cabezas,
de cabras, todas masticadas hasta oír crujir los huesos. Las marcas eran claras, dientes largos y regulares, como si la criatura no mordiera, sino triturara por placer. Murrieta avanzó, pisando con cuidado. Cada paso sobre aquel suelo era como caminar sobre recuerdos partidos. Al fondo, en la roca húmeda, vio el símbolo. Dibujado con sangre ya seca, tal vez de varios cuerpos, se extendía una figura de líneas cruzadas, espirales deformes y puntos marcados con precisión. Lo reconoció, no por haberlo visto antes, sino porque algo dentro de él, algo primitivo y olvidado, supo lo que significaba. Yecatl, un nombre antiguo, un espíritu del viento, pero corrompido por la carne. Una entidad que, según ciertas leyendas de tribus enterradas bajo la arena, había sido sellada dentro de las montañas. No un dios, no un demonio, algo intermedio, algo que necesitaba cuerpos, no para alimentarse, sino para recordarse a sí mismo que todavía existía. Murrieta retrocedió un paso. En la caverna, el viento se movió por primera vez, como si algo respirara desde las paredes, y entonces lo comprendió. El aullido no provenía del desierto, provenía de allí dentro, y no estaba solo. El descenso desde la caverna fue lento, como si cada paso lo alejara de la razón, pero el cuerpo de Murrieta ya lo sabía antes que su mente. Algo había despertado, el aire cambió, más espeso, más sucio. Fue entonces que lo olió, un hedor espantoso, imposible de ignorar, mezcla de azufre, tierra mojada y carne podrida. No era el olor de la muerte, era el de algo que aún se movía, pero no debería existir. No hubo advertencia, ni sonido, ni movimiento. La criatura emergió de las sombras sin aviso, como una blasfemia expulsada del infierno. Era más grande que un hombre, pero con un cuerpo que no encajaba en este mundo. El torso tenía una forma vagamente humana, cubierto de piel desgarrada y músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Las piernas eran de bestia, curvadas hacia atrás, con pezuñas astilladas y cubiertas de barro seco. Los brazos eran largos, demasiado largos, con dedos como ganchos y uñas que parecían fragmentos de obsidiana. Pero fue su cabeza la que congeló la sangre de Murrieta. Una mandíbula de lobo grotesca, deformada, con colmillos que se extendían también desde los laterales, rompiendo la carne como si ya no tuviera espacio para contener tanto odio. Y los ojos, dos espejos negros sin alma, solo reflejaban el deseo de destruir. Murrieta no dudó. Disparó. 1, 2, 3 tiros, directo al pecho. La criatura se sacudió, pero no cayó. Cada disparo parecía enfurecerla más. Con un rugido que hizo vibrar las piedras del desfiladero, saltó sobre él. Lo embistió como una sombra sólida y lo arrastró por entre espinas, golpeándolo contra el suelo, dejando un rastro de polvo y sangre. Murrieta luchó por respirar, con la carabina ya perdida en la oscuridad. La criatura alzaba su garra para abrirlo en dos cuando él, con un grito entre dientes, sacó su cuchillo y lo hundió con toda su fuerza justo debajo de las costillas, hasta el fondo del vientre. La bestia soltó un alarido que no era de este mundo, vibrante, desgarrador, un sonido que no venía de la garganta, venía de mucho más profundo. Reculó con violencia y en un salto imposible desapareció entre los matorrales. Murrieta quedó en el suelo, jadeando, el cuerpo cubierto de cortes y espinas, pero con la mente aferrada a una única certeza. Lo había visto con sus propios ojos. Yecatl no era una historia de fuego contado. Al oído. Era real, y ahora lo conocía. Cuando despertó, el mundo tenía otro color. La luz que entraba por las frestas del techo era opaca, como si algo en el aire filtrara hasta el sol. Joaquín Murrieta estaba recostado sobre una manta áspera.
el cuerpo envuelto en vendajes manchados, con un sabor metálico en la boca y una quemadura invisible bajo la piel. No recordaba cómo había llegado allí. El lugar era un rancho aislado, rodeado por nopales y cerros silenciosos. No había ruido de ganado, ni voces humanas, solo el murmullo del viento entre los huesos de madera vieja y el crujido de pasos suaves. Fue entonces que vio al hombre que lo había salvado, un anciano yaqui, de rostro tallado por Otempo e ojos que nunca parpadeaban. Llevaba collares de huesos, humo constante en la boca y marcas en el brazo que no eran tatuajes. Eran historias quemadas en la carne. «No deberías haberlo mirado a los ojos», le dijo sin rodeos mientras cambiaba una venda sobre sus costillas. «El lobizón no mata por hambre, Murrieta, él marca». Joaquín no respondió. Sentía las heridas bajo los vendajes, pero algo dentro de él dolía más. Una punzada en el pecho que no era física, sino ancestral, como si algo invisible le hubiera sido arrancado. «Ya no eres un hombre puro», continuó el viejo mientras soplaba humo sobre su frente. «Ahora el olor de la criatura vive en ti. Te ha elegido, no para devorarte, sino para recordarte». Los días siguientes fueron lentos, demasiado lentos. Cuando finalmente pudo caminar, volvió al pueblo más cercano, pero no fue recibido. Las miradas eran cuchillas. Las mujeres mayores hacían el signo de la cruz al verlo pasar. Algunos hombres bajaban la cabeza. Los niños lloraban con solo sentir su presencia, escondiéndose detrás de sus madres, como si una sombra lo acompañara a cada paso. Murrieta no decía nada, porque él también la sentía, una presencia detrás de los ojos, una respiración que no era la suya, olores que nadie más olía, la carne palpitando en momentos de silencio y sueños, siempre sueños, de una cueva cubierta de sangre, de garras rozando su piel, de una voz que lo llamaba por su nombre desde lo profundo de la tierra. Sabía que el monstruo no se había ido, sabía que lo estaba buscando, pero esta vez no por territorio, no por sangre, lo buscaba porque Murrieta había herido algo que no debía ser tocado, porque ahora eran parte el uno del otro. Y la criatura quería lo que se le había arrebatado, quería venganza. Cuando el miedo ya no dejaba dormir a nadie en el pueblo, Murrieta supo que no podía huir, que la única forma de romper el ciclo era enfrentarlo de frente, aun sabiendo que aquello que perseguía no era un animal, sino una maldición que caminaba. Reunió a los pocos hombres que aún conservaban algo de coraje, no más de 5, hombres que habían perdido hijos, hermanos o ganado sin dejar rastros y que llevaban en la mirada ese silencio que solo conocen los que han visto lo imposible. No confiaban del todo en Joaquín, pero sabían que él había estado cara a cara con la bestia y sobrevivido. El plan era simple y desesperado. Lo atraerían hasta la antigua misión jesuita, una iglesia devorada por la maleza y el olvido, donde los rezos hacía tiempo que habían sido reemplazados por ecos huecos y ladridos a la distancia. Las paredes agrietadas aún mostraban restos de frescos religiosos, pero el altar ya no servía a ningún dios. Allí colocaron la trampa: carne fresca, restos de ganado, huesos abiertos por hachas, sangre derramada en espiral sobre los escalones. Era un ritual antiguo, deformado, aprendido a medias por Murrieta, a través de los símbolos que había visto en la cueva. Algo pagano, algo prohibido, una ofrenda de odio para llamar al odio. Y funcionó. A la medianoche, cuando el viento dejó de moverse y el mundo pareció contener el aliento, la criatura apareció. Surgió entre los vitrales rotos con un aullido que heló la sangre y quebró lo poco que quedaba en pie del rosetón central. Su silueta, recortada por la luz de la luna, era aún más grotesca bajo los reflejos de los vitrales partidos.
patas de animal, torso encorvado, brazos desproporcionados y una cabeza lupina deformada, con colmillos que salían incluso por los costados de la mandíbula. Murrieta estaba allí, inmóvil, esperándola. Bajo el altar había ocultado varios barriles de pólvora cubiertos por telas viejas y astillas. Había esperado el momento exacto, el instante en que la criatura pisara la sangre fresca. Cuando lo hizo, Joaquín no dudó. Disparó. La explosión fue inmediata. Una lengua de fuego devoró la nave de la iglesia, las paredes se partieron, y el techo se elevó como si una fuerza antigua lo arrojara hacia el cielo. Los hombres que observaban desde lejos cayeron al suelo por la onda expansiva. Las llamas envolvieron los bancos, las imágenes religiosas, las vigas sagradas, todo. Murrieta, entre cenizas, sintió que tal vez, al fin, lo había vencido. Pero cuando el humo comenzó a disiparse, lo entendió. No había cuerpo, ni sangre, ni garras, ni cenizas de piel o hueso, solo restos carbonizados de la iglesia. Y sobre la piedra negra del altar, entre brasas, el símbolo de Yecatl seguía allí, ileso, inmutable, vivo, como si el fuego lo hubiese evitado, como si la criatura solo hubiese venido a recordarle algo. Nada de esto termina con fuego. Pasaron los meses, como se arrastran las pesadillas largas, sin dar tregua. Joaquín Murrieta siguió su camino entre desiertos agrietados y pueblos que no aparecían en los mapas. Ayudaba cuando podía, hablaba poco y siempre dormía con un ojo abierto y la mano cerca del cuchillo. Su cuerpo sanaba, pero su alma no encontraba descanso. Lo sabía desde aquella noche entre fuego y cenizas. La criatura no había muerto. Solo había regresado a donde pertenecía, esperando. Y una noche, en lo alto de las montañas de Magdalena, ese presentimiento tomó forma. La nieve caía leve, casi como un susurro. Murrieta había buscado refugio entre las piedras cuando las vio. Huellas anchas, profundas, con garras bien marcadas. No eran de lobo ni de oso, eran demasiado simétricas, demasiado pesadas, y caminaban en dos patas. El frío desapareció. Solo quedó el eco de su propia respiración. Siguió las marcas sin dudar. Bajó por la ladera, cruzando árboles torcidos por el viento, hasta llegar a un pequeño valle donde alguna vez existió una aldea indígena. Pero lo que encontró fue solo silencio. No había humo en las chimeneas, ni perros, ni voces. Las puertas estaban abiertas, algunas reventadas, las chozas destrozadas desde dentro. Había sangre seca en las paredes, salpicada con violencia, como si algo se hubiera ensañado con todo lo que respiraba. En el centro de la aldea, el antiguo altar ceremonial estaba cubierto de marcas, la piedra estaba rajada, las ofrendas destruidas, y sobre una tabla de madera negra ardiendo sin fuego, el símbolo otra vez, Yecatl, grabado a fuego, no con cuchillo, no con tinta, con odio. Murrieta se arrodilló frente a él. Sabía lo que significaba. Esta vez no era una emboscada, era un mensaje. La criatura ya no lo buscaba en las sombras, lo llamaba abiertamente. Dejaba rastros, huellas, destrucción, para que él las encontrara. Ya no cazaba ganado, ya no se ocultaba en cuevas. El hombre lobo había vuelto, y venía por él. De regreso al rancho, Joaquín Murrieta sintió primero el olor. Ese hedor imposible de confundir, mezcla de azufre, carne corrompida y tierra mojada por algo que no era agua. No necesitaba verla para saber que la criatura estaba cerca. Lo supo en el momento en que el viento se detuvo y el silencio pesó como plomo en sus hombros. Pero no fue eso lo que lo quebró, fue el reflejo. En el espejo roto de la sala, entre grietas y sombras, no vio a la bestia, vio algo peor. A sí mismo, con los ojos deformes, el brillo malsano de un animal atrapado, dientes creciendo donde antes hubo silencio, cicatrices que no cerraban,
uñas oscuras bajo la piel, y en su respiración algo más profundo que miedo, un eco, un rugido contenido. La maldición ya no lo perseguía desde afuera, vivía en él. Murrieta no gritó, no tembló, solo bajó la mirada como quien acepta una deuda antigua. En la mesa aún estaban las monedas de plata del encargo, oxidadas, negras, intactas. Esa noche, mientras el viento volvía a aullar en las colinas, Joaquín aferró la escopeta a su espalda, ajustó las botas y salió sin hacer ruido, dejando atrás el rancho, el espejo y el último pedazo de hombre que le quedaba. Caminó hacia el próximo pueblo, hacia otra historia, otro rastro, porque ahora ya no era solo el cazador, era también la herida, la sombra, la criatura. Yecatl no fue destruido, no fue vencido, solo se ocultó entre las grietas del desierto, arrastrándose bajo la tierra seca, respirando con paciencia entre las raíces viejas y las piedras calientes. Tal vez vuelva con la siguiente tormenta, tal vez nunca se fue, tal vez, mientras tú escuchas estas palabras, ya está más cerca de lo que crees. Dicen que Murrieta sigue vivo, que vaga por los pueblos abandonados, dejando señales que nadie entiende, que cuando se detiene frente a un pozo, el agua tiembla sin que sople el viento, que por las noches su sombra se alarga más de lo que debería y que a veces no camina sola. Lo que acabas de escuchar no es una historia, es una advertencia, una confesión arrastrada por décadas, escrita con sangre vieja y voces que ya nadie recuerda. Murrieta no comparte esto por nostalgia. Lo hace por necesidad, porque hay recuerdos que muerden, verdades que envenenan al ser nombradas y pactos que aún lo persiguen. Escucha con atención la próxima vez que el viento sople distinto. Mira 2 veces cuando cruces un espejo agrietado, y si alguna noche ves huellas en la tierra seca, no las sigas, porque puede que él ya esté cerca, o puede que tú seas el siguiente. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato. Si es que aún estás aquí.